Los videos de las dos clases. Hasta aquí venimos cumpliendo el cronograma bastante bien. Respecto a los foros y las actividades, hay una página de actividades y una página de foro. En las dos tienen que participar. Algunos se confunden. El primer foro de la página de foros es valor y precio, y la primera actividad también es valor y precio, pero debieran estar en los dos. Tampoco es obligatorio, pero debieran participar en los dos, eso quería aclarar. Bueno, en la clase anterior habíamos terminado de ver todo lo que era relativo a las técnicas comparativas, ya metido de cabeza en el método integral, en el método comparativo, que consistía en tasar o darle valor a una cosa en función de comparar esa cosa con otras semejantes. Habíamos establecido todos los criterios que íbamos a tener para todas las técnicas operativas que teníamos que realizar. Ese tema ya está terminado y ya lo doy por visto, están los apuntes, así que continuemos con la materia. Lo que vamos a ver hoy vamos a tratar de terminar con todo este tema comparativo. Vamos a ver ahora homogeneización de antecedentes, después vamos a ver los distintos métodos, dispersión, y ya terminar con lo que es la unidad 1, para poder meternos de cabeza en la unidad 2. Lo que quiero que veamos ahora es el concepto de homogeneización de antecedentes, que no es otra cosa, o la definición de esto es la conversión de los antecedentes seleccionados, los que hemos recabado nosotros en el terreno, a operaciones ficticias en ciertas y determinadas condiciones, a saber, nosotros seleccionamos una cantidad de antecedentes, 3, 4, 5, 10, los que encontremos. Nunca vamos a encontrar dos cosas exactamente iguales, mucho menos iguales a las que nosotros necesitamos tasar. Por lo tanto, si encontramos peras, si encontramos bananas, si encontramos zapallos, no podríamos hacer un promedio de esas cosas, porque son cosas distintas. Entonces, para poder hacerlas comparables, para poder hacerlas asimilables, lo que vamos a hacer es aplicar el proceso de homogeneización de antecedentes. Suponer que todos los antecedentes que tenemos están en unas determinadas condiciones que ya vamos a ver cuáles son. Nunca van a estar en esas condiciones, pero lo vamos a hacer a través de otra cosa, que es lo que vamos a ver a continuación de esto, los coeficientes de homogeneización. Con eso nosotros vamos a hacer todo ese proceso de fabricar cosas comparables cuando en realidad no lo son. Recién a partir de ese momento, cuando son comparables, es cuando nosotros podemos hacer los promedios necesarios. Ustedes ya han hecho todo este trabajo cuando han llenado las planillas respectivas, o sea, han hecho una sola. Hoy van a hacer el segundo método. Todo este proceso de homogeneización ya lo han hecho ustedes, pero lo han hecho en forma como se lo han dado en la práctica. Voy a hablar de esto ahora, los conceptos teóricos, voy a ir bastante rápido porque entre lo que vieron en la práctica más lo poco que podamos decir acá, vamos a tratar de complementar las dos cosas. ¿Cuáles son estas operaciones ficticias que nosotros vamos a suponer? La primera de todas, que todos los antecedentes sean supuestos al contado. En realidad hoy un lote baldío rara vez se puede vender en cuotas, no es tan raro, pero lo más común es que se vendan al contado. Y vamos a tratar de ubicar todos los antecedentes al contado, pero si nos aparece en nuestra selección de antecedentes algo que no se haya vendido al contado, sino que se haya vendido a plazos, eso no es condición para que nosotros no podamos comparar. Lo vamos a suponer como si hubiese sido al contado. ¿Cómo lo vamos a suponer? Con un coeficiente particular, que vamos a calcular alguna cosita para poder hacerlo comparar.
Vamos a suponer también que todos los antecedentes que tenemos son de lotes tipos. Esto es, tengo que tratar un lote de 10 por 30, todos mis antecedentes son de 10 por 30. Imposible conseguir eso en la realidad. Entonces yo voy a buscar lotes en la zona en la que estoy trazando, pero de distintas características, de distintas medidas. Y mediante la aplicación de un coeficiente de homogeneización, voy a suponer que ese antecedente, que no es de 10 por 30, es de 10 por 30. También voy a suponer que todos los lotes son baldíos. Es lo ideal. Es lo ideal, porque en el valor de una propiedad, así usando el famoso método de la teoría de los dedos oscilantes, se van a encontrar muchas veces que le van a decir el valor de una propiedad, el 70% del valor de la vivienda, el 30% del valor del terreno. ¿Por qué el 70? ¿Por qué no el 80? ¿Por qué el 30? ¿Por qué no el 15, el 16 o no sé cuánto? Eso es lo que lo hace oscilante, pero que en realidad la mayor componente del valor está en la construcción y no en el terreno, es cierto. Entonces, para trazar un terreno baldío, yo no podría utilizar un terreno que tiene una construcción arriba, salvo algunas condiciones. Si no consigo más antecedentes, bueno, me valdré de algunos antecedentes que tengan alguna construcción arriba. ¿De qué me voy a cuidar? Que esa construcción que tengan encima del terreno sea despreciable frente al valor total. En esas condiciones no voy a aplicar un coeficiente, sino que voy a estimar el valor de la superficie cubierta y se lo voy a descontar al precio que se está pidiendo por ese lote. Cuando la superficie va a ser despreciable frente al resto del valor de la propiedad, se van a dar dos casos excepcionales. Cuando la superficie sea muy pequeña comparada con la superficie del terreno, entonces por más que yo alguna idea del valor de esa construcción voy a tener, por más que me equivoque en el 100%, no voy a estar afectando en gran medida el valor de la tierra. Eso lo van a ver, lo vieron en la práctica. Y el otro caso es que la vivienda esté prácticamente en estado de demolición. Entonces puedo suponer un valor de demolición que normalmente varía entre el 5, el 7, el 10% del valor nuevo de la construcción. Le deduzco ese valor a la tierra y puedo continuar trazando ese lote que no es baldío, lo puedo seguir utilizando para trazar un terreno que sí es baldío. La otra condición que tenemos que cumplir es que estén todos los terrenos ubicados en un mismo punto básico, que estén ubicados en el mismo lugar. Está claro que no voy a encontrar ni 3 ni 2, nunca voy a encontrar un terreno que esté ubicado en el mismo lugar, tendría que estar encima, o sea, es imposible ubicarlo. Bueno, mediante la aplicación de un coeficiente, que se va a llamar el coeficiente de ubicación, yo voy a presuponer que están ubicados en el mismo punto básico. Con igualdad de servicios públicos. En zonas urbanas hoy ya es bastante común, pero hoy es bastante común. Hace un tiempo atrás no era tan común. Había zonas que tenían todos los servicios públicos, zonas que les faltaban algunos. Hoy, en zonas consolidadas, ya todos tienen igualdad de servicios públicos, pero si les faltara alguno, también vamos a utilizar un coeficiente que me va a servir para modificar esas circunstancias. Y uno de los más importantes, todos referidos a la misma fecha. Yo puedo utilizar antecedentes de terrenos viejos, de ofertas, de ventas o de ventas realizadas con una determinada antigüedad. Puedo hacerlo porque hay un coeficiente que se llama coeficiente de actualización que me va a servir para homogeneizar eso. Pero lo más preferible es que ustedes usen siempre antecedentes recientes. La actualización
del valor de las propiedades es un tema bastante escabroso, bastante complicado. No existe un índice del costo de los lotes, no podría existir, sería prácticamente imposible medir eso, porque partiríamos de precios, y los precios son subjetivos, o sea, partiríamos de un montón de operaciones en las que intervinieron partes, eso ya lo hace subjetivo. Entonces sería difícil determinar el valor de esas cosas. Lo tendría que hacer a lo largo del tiempo. Y yo voy a agarrar una transacción y la voy a hacer hoy. Y no sé qué es lo que pasó en la propiedad hace 5 años atrás. Está bueno esto. Cortame. ¿En qué estaba? Referido a que no hay un coeficiente de mercado inmobiliario. Cuando ustedes leen en el diario a fulano de tal o mengano, es decir, el mercado inmobiliario subió 30% en el último semestre, es teoría de los dedos oscilantes, es mentira, es verso. Subió en un determinado lugar, en una determinada zona, pero que suba el mercado inmobiliario así, todo en bloque, parejito, no, eso no se da. Las zonas más consolidadas se mueven de una manera, las menos consolidadas se mueven de otra, las zonas, los barrios en formación, los nuevos emprendimientos, lo decíamos en los factores de valor, la incidencia de obra pública, la incidencia de obra privada, todo hace que todo esto se vaya moviendo en una masa que no es uniforme, y no lo es. Y decíamos también al principio todo que el mercado inmobiliario acompaña los vaivenes en la economía de un país, pero lo hace en un modelo más estable, más amortiguado. Entonces no podemos compararlo con el valor dólar, no podemos compararlo con el índice de precio mayorista, con el del costo de la construcción. Muy pocas cosas hay que acompañan al movimiento de un mercado inmobiliario. Entonces, determinar un índice del mercado inmobiliario es bastante difícil, por no decir casi imposible, en una gran zona y en un gran espacio de tiempo, porque todo esto se va modificando distinto a lo largo del tiempo también. Entonces, nosotros vamos a ver algunos métodos para calcular un coeficiente de actualización, pero tomémoslo con pinzas. Tenemos que utilizar tasas, tenemos que utilizar cosas que son muy variables, muy volubles para nuestras consideraciones. Vamos a llegar con resultados bastante inciertos para nosotros mismos. Entonces, lo preferible es no utilizar ese coeficiente de actualización. En la medida de lo posible, tratemos de evitarlo. ¿Cómo lo vamos a evitar? Y todos los antecedentes que nos juntemos que sean más o menos recientes. Ahí no vamos a tener que utilizar ese coeficiente de ubicación. Estas son las condiciones que nosotros definimos como homogenización de antecedentes. De lotes tipos, ubicados en la misma zona, referidos a la misma fecha, todos baldíos, todos al contado, con igualdad de servicios públicos. Estas son las condiciones. Y dijimos también que esta situación, porque no la íbamos a tener, no se nos iba a dar en todos los antecedentes, las íbamos a corregir mediante coeficientes de homogenización. Bien. Sin duda, ya se lo estarán imaginando, esos coeficientes de homogenización van a salir de todas estas cosas que hemos estado hablando ahora, que nosotros le hemos dicho, tienen que estar en estas condiciones. Bueno, de ahí van a salir los coeficientes. Nosotros vamos a ver aquí un listado de coeficientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coeficientes. Respecto a esto, antes de empezar, dos cosas quiero aclarar. No existe ninguna obligación y sería bastante irrazonable si usase los 9 coeficientes. Sería una locura. Porque por muy pequeño, muy prudente que yo sea, pongamos que le aplico un coeficiente 1,05. Tengo 9 coeficientes, 1,05 por 1,05 por 1,05, así 9 veces.
me va a dar un coeficiente muy grande. Va a dar arriba de 1,7, 1,8, es el coeficiente, ¿verdad? Y si yo una cosa la tengo que corregir el más o el menos, más de un 30%, y es porque no son muy comparables. Es porque es una mala selección de antecedentes. ¿Entienden cuál es el concepto? No estoy obligado a usarlo todo. Es como si en vez de hacer un curso de tasaciones fuésemos mecánicos. Y para desarmar el auto tengo 200 llaves y tenga la obligación de usar las 200 llaves. No, si todas las tuercas son de 10 milímetros, voy a usar una sola llave. Lo mismo acá. Tengo 9 herramientas. No tengo obligación de usarlas todas. Porque si las uso a todas es porque estoy haciendo algo mal. Es porque estoy comparando al famoso Brad Pitt conmigo. No se puede comparar. Pobre Brad Pitt, le gano. Esa era una de las observaciones que quería hacer. La segunda observación respecto a esto, no tiene obligación de usar los 9, tan solo usen algunos de estos. Y si ustedes se ven en la necesidad de utilizar otro coeficiente, invéntenlo y úsenlo. No tengan miedo a eso. No inventen macana. Pero si estamos en una zona muy comercial, muy terriblemente comercial, y a lo mejor querramos utilizar un coeficiente de cantidad de peatones por hora, porque si tengo una zona comercial, a mí me interesa que pase mucha gente frente a mi local comercial. Si pasa mucha gente, más posibilidades de que entre y más posibilidades de tener ganancias tengo. Entonces inventaré un coeficiente de cantidad de peatones, o lo que quieran. Coeficiente porque me pega el sol de frente y no me deja ver el 70% del día. Chao. No sé, estoy inventando. Inventen ustedes también con criterio. Con criterio. Porque si no terminan cualquier cosa. De los 9 coeficientes que tengo aquí, vamos a ver algunos, nada más porque otros ya lo han usado en la práctica y son bastante sencillos. Los voy a enumerar: forma de pago, actualización, medidas, forma, esquina, ubicación, topografía, servicios públicos y pavimento. Medidas, hablamos bastante de esto en la clase pasada cuando hablábamos de las tablas de frente y fondo. Es una forma de calcular el coeficiente de medida por la tabla de coeficiente de frente y fondo. Les hablé de 3 posibilidades que ustedes tienen en los apuntes de utilizar tablas de coeficiente de frente y fondo, y las que encuentren por ahí pueden usar. Si las tablas de coeficiente no lo satisfacen, pueden utilizar otro sistema, aprovechamiento, que lo van a ver hoy en la práctica, y si no, se inventan cualquier otro criterio que ustedes estimen conveniente. Indudablemente el valor de un lote está afectado directamente por la forma y las dimensiones, tanto lineales como superficiales. Esto está claro. Ahora, ¿cómo afectan estas? ¿Cómo inciden estas? La tabla dice una cosa y ustedes pueden decir cualquier otra. El coeficiente de forma de pago, acabo de hablar recién. Es preferible no utilizarlo, no existe un índice del mercado inmobiliario. En los apuntes se van a encontrar con 4 métodos o dos métodos en realidad, por ventas y reventas, o por el otro se llamaba por densidad de puntos. Gracias. El tercer método que está en los apuntes, o por lo menos en la bibliografía, en el manual de tasaciones de Ante Guerrero, es el método de los grandes números, y otro que es una consecuencia del método de los grandes números es métodos estadísticos. Empecemos por los 2 últimos. Los grandes números y los estadísticos ustedes no los van a usar nunca, porque implica llevar una base de datos permanentemente a lo largo del tiempo para que ustedes vayan midiendo estas cosas. Y esto ustedes, si no están afectados directamente
a estas cosas a diario, no lo van a hacer. Yo lo hacía en una época al frente del área económica en Catastro, llevaba una base de datos, después me cansé y no lo hicimos más. El SEBI también hacía lo mismo, también me cansé y no lo hicimos más. Me canso y se va al diablo todo. Ustedes no lo vamos a ver nunca, así que esos métodos sépanlo nada más cómo se llaman, más o menos saben de qué se trata. Seguimiento estadístico del mercado inmobiliario. Pero ¿saben qué problema tiene esto? Que este seguimiento estadístico del mercado inmobiliario, grandes números, métodos estadísticos, es para una zona determinada. Y ustedes, cuando salgan de acá, van a poder ir a hacer una transacción a Londres si quieren. O sea, ustedes van a salir sabiendo cómo tienen que hacer, no tienen que conocer el mercado inmobiliario. Porque si se tratara de conocer el mercado inmobiliario, entonces ya todos sabríamos pasar, porque más o menos tenemos idea de cómo funciona esto, de cómo se mueve el mercado inmobiliario. Aunque no la tengan muy presente, aunque no lo hayan pensado mucho, de alguna manera todos tenemos una noción respecto al valor. Si encima trabajamos en esto, entonces nos podemos saber los valores de memoria. Me pasa muy seguido a mí. Se cruza un colega que tiene que hacer una transacción. ¿Cuánto está el valor de la tierra en la calle González y La Madrid? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto está el valor de la tierra? No sé, no tengo una base de datos en la calle, no me acuerdo de los valores de memoria. Si trabajara en una inmobiliaria probablemente sí lo supiera. Pero mi método va a ir mucho más allá de eso. Mi método es llegar a un lugar que no conozco, observar las cosas, los factores que le dan valor a la tierra, que ya lo vimos en la clase pasada, y después empezar a buscar antecedentes que sean más o menos comparables. O sea, no necesitamos conocer los valores de memoria. Y ustedes van a salir sabiendo eso también. Entonces pasamos a los dos primeros métodos. ¿Cómo aplicaríamos un coeficiente de actualización? El primer método es densidad de puntos. Bien, están en los apuntes, está explicado el gráfico, no voy a perder tiempo en hacerlo y dibujarlo acá. Me consigo año tras año, durante los últimos 4 o 5 años, depende de qué antigüedad tenga yo que aplicar ese coeficiente de actualización, me consigo muchos datos de propiedad que se vendieron en esa zona en particular. Y aún a 9 puntos con todos esos datos. Al año siguiente, lo mismo, hago otros 9 puntos, y así todos los años, y voy sacando, a través del baricentro de esos 9 puntos que se me forman, voy sacando la tendencia, la curva de crecimiento del mercado inmobiliario en esa zona en particular. ¿Cómo me van a decir si yo no hice seguimiento de valores durante los últimos 5 años? Y es sencillo. Se van a los archivos de un diario y piden diarios de hace 5 años atrás y se ponen a buscar en los avisos clasificados. Son ofertas de venta, son mentiras, pero sí me va a indicar bien la tendencia de eso. La variación relativa me la va a dar bien. Entonces puedo armarme esa nubecita de puntos para cada caso en particular. Imagínense que esto implica bastante trabajo. Más motivos entonces para no usar el coeficiente de actualización. Mejor no me consigo antecedentes viejos. Mejor me consigo antecedentes actuales. Porque si no me voy a pasar varias mañanas en la biblioteca del diario buscando antecedentes de venta. El otro método, el de la curva por ventas y reventas, es básicamente lo mismo. En vez de hacerlo con un grupo de valores, lo hago con propiedades que se vendieron, se compraron y se vendieron en un determinado tiempo que yo conozco el valor de las dos. Una propiedad que se compró, una propiedad que se compró en 10 y se vendió en 20, 3 años después, una B, una C, una D, y así compraron las cosas. Demasiada puntería si encontrara eso. Teóricamente es un método muy
muy lindo, pero ¿cómo voy a hacer? Si me consigo el valor de 5 propiedades, que sea cuánto se vendieron, a cuánto se compraron, a lo largo del tiempo, y soy mandrake. O estoy inventando una de dos. Y el procedimiento será el mismo, ir a los diarios a buscar información, o ir a las inmobiliarias a buscar información. Nunca consideremos al inmobiliario como nuestro rival en el campo de las tasaciones. En tasaciones nos podemos pelear alguna vez, pero hacemos cosas distintas. Ellos trabajan con los precios, nosotros vamos a trabajar con los valores. Nosotros, de la información que saquemos de ellos, vamos a hacer todo un proceso, que es este que estamos viendo ahora, y vamos a determinar el valor de las cosas. Ellos trabajan más con precios. Hay tasadores profesionales buenos, los hay malos, los hay regulares, de la misma manera que hay inmobiliarios que tasando son muy buenos, muy malos o muy regulares. Hace 20 años, cuando era más joven, era más peleador respecto a este tema. Hoy ya entendí que la pelea no sirve de nada porque cualquiera, o sea, este concepto, y apréndanlo para todo. Después, cuando seamos funcionarios del colegio o alguna actividad así, nos ponemos la camiseta y nos pintamos la cara. Pero para nuestro fuero íntimo, las incumbencias se ganan con presencia, haciendo cosas. No se ganan con lo que dice un papel. Si hoy el mercado identifica más a los corredores inmobiliarios haciendo tasaciones que a nosotros, es porque nosotros no hemos hecho gran cosa en el camino. Así que podemos sacar todos los valores que se nos ocurran, todos los papeles que se nos ocurran, podemos, las incumbencias, el Ministerio de Educación, lo que quiera, pero en la calle esto no funciona así. En la calle, cuando vamos a hacer una tasación y le estás pidiendo a otros profesionales, eso es culpa nuestra. Y esto es lo que nosotros tenemos que cambiar. Y eso se cambia con participación. Otro de los coeficientes que vamos a ver es el coeficiente de forma de pago. Decíamos que todas las operaciones tenían que ser supuestas como si hubiesen sido realizadas al contado. Este es un coeficiente que ustedes ya han usado en la práctica. Este coeficiente de forma de pago, para quienes han estudiado lo que en mi época se llamaba perito mercantil y ahora tiene unos nombres más bonitos y más lindos y más raros que no sé qué, para cualquiera que haya estudiado matemática financiera, lo que hace el coeficiente de forma de pago es determinar el valor presente de un ingreso futuro. Alguno es derivado del viejo perito mercantil. ¿Han visto matemática financiera? Valor presente de un ingreso futuro. ¿Cuánto cuesta hoy algo que yo voy a cobrar dentro de X cantidad de tiempo? Hay en los libros, en los manuales de matemática financiera, 58.000 fórmulas distintas. Cualquiera que utilicen está bien. Nosotros acá en la práctica utilizamos una fórmula para el coeficiente. Coeficiente de forma de pago igual a 1 sobre 1 más y' sobre 2 elevado a la n menos 1. Perdón, esta fórmula es no es así, esto es la parte por la parte a plazos más la parte de contado. Ya lo vieron esto en la práctica y tiene 58.000 trampitas. Están los apuntes, no copien nada de esto. Además,
Ya se dieron cuenta, ya había arrancado mal yo con la fórmula. Cualquier cosa que me pongan acá para mí está bien, no importa. Yo me divierto mucho con este coeficiente. Porque si yo les digo la parte de contado es el 30%. La parte a plazos indudablemente es el 70%, ¿verdad? La cantidad de cuotas N son 60 cuotas mensuales. La tasa, bueno, acá tendría que agregarle I' es igual a I mayúscula menos I minúscula. Y yo les digo, I mayúscula es el 24% más, lo voy a poner, ¿por qué 24? Un poquito. Vamos a ponerle el 36% anual. Y la parte, la I minúscula, la tasa no figurativa es el 18%, no, es el 1,5% mensual. Y siempre hago el mismo chiste, el coeficiente de forma de pago entonces va a ser igual a 1 sobre 1 más I', que son las dos I's, 36 menos 1,5 es 33,5 o 34,5, no importa. No importa porque está mal. 34,5 dividido 2 elevado a la 59. Todo esto multiplicado por 70 más el 30. Y ese sería el coeficiente de forma de pago, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo acá tengo peras, acá tengo bananas, acá tengo zapallitos, acá tengo berenjenas, y yo he metido todo en la misma bolsa y he hecho. No, para. ¿Las tasas son anuales o son mensuales? Si las tasas las llevo anual, N no son meses, tendría que ser mensual. Esto es una fórmula, esto es un número, y esto es otro número, y esto también es otro número. No lo puedo multiplicar por porcentajes. A los números los debo multiplicar por números. Entonces lo que tendría que poner acá son los porcentajes. Entonces, la fórmula correcta, en este caso, sería, llevemos todo a meses. 36% anual es igual al 3% mensual. Esto lo tengo en meses, entonces esto sería igual a 1 sobre 1 más I', dijimos que es la I mayúscula, 3 menos el 1,5, a 1,5%, 0,01. Sí, dividido 2, ahora sí, elevado a la 59 por la parte a plazo por 0,7 más 0,3. Así calcularía el coeficiente de forma de pago. Sí. ¿De dónde sale el 59, profe? N-1, 60 cuotas mensuales menos 1, 59. Esta sería una forma correcta de expresar esta fórmula. Cuidado, porque estas cosas en la materia todo el año.
en algún momento van a terminar multiplicando peras por bananas. Cuando hagan eso, les va a dar cualquier barbaridad. Y como siempre yo, muy divertido, desde lejos, les voy a decir, está mal. Y ustedes en el nerviosismo del examen nunca se van a dar cuenta por qué están mal. Así que cuidado. Por eso vamos a hacer mucha práctica en la materia, una buena cantidad de ejercicios, porque permanentemente van a estar usando este concepto. Cuidado con estas cosas. Bueno, volviendo al tema del coeficiente de forma de pago, al que no le guste esta fórmula, se busca otra. Hay 800. La que más le guste va a estar bien. Otra de los coeficientes que vamos a utilizar es el de forma. Esto es para lotes que no son regulares. Ya sabemos, la forma de un terreno afecta el valor. Una cosa es un lote rectangular con ángulos de 90 grados en todos sus vértices. Otra cosa es una pequeña irregularidad. Otra cosa es una gran irregularidad, o sea, no es un rectángulo, es un trapecio. Otra cosa, mucho peor todavía, es un triángulo, un lote triangular. Hay muchos. Y también nos vamos a encontrar con lotes de las más variadas formas que se nos puedan imaginar. Lotes, hola, ¿cómo te va? Lotes tremendamente irregulares. Vamos a ver cómo resolvemos esas cosas. En general, para calcular un coeficiente por forma, olvidémonos de los lotes sumamente irregulares, para calcular un coeficiente por forma, el procedimiento va a ser bastante sencillo. La superficie homogeneizada dividido la superficie del lote. La superficie homogeneizada dividido la superficie del lote. Ya tienen una idea. El coeficiente siempre va a ser menor a la unidad. Porque va a ser lo que podemos aprovechar del lote dividido la superficie total del lote. Esto me va a dar siempre menor que la unidad. Y está bien que así sea. Un lote que no es regular es una característica adversa. Tiene que tener un coeficiente menor a la unidad, algo que disminuya su valor. ¿Qué es la superficie homogeneizada? Lo que podamos edificar arriba. En los apuntes hay varias figuras que a ustedes les van a dar una idea de cómo funciona esto. En realidad, depende un poco de la inventiva de cada uno de ustedes y del mayor o menor conocimiento que tengan del código de edificación para saber hasta qué punto puedo utilizar lo más integralmente posible la superficie de un terreno. Eso se lo voy a dejar para ustedes. Hay una trampita que sabe hacerle Giner. Lo voy a ver en el video, qué pena. No se lo cuenten a Giner, porque Giner va a ver el video. Ni loco lo va a ver. Giner no lo va a ver nunca el video. Le va a dar en la planillita parciales 300 metros cuadrados, 10 de frente por 32 de fondo. ¿Puede un lote de 300 metros cuadrados tener 10 de frente por 32? ¿Vos le estás diciendo que no? Sí, dijo que sí el otro día que... Claro que puede tenerlo. Está inclinado el lote. Las funciones seno y coseno varían entre 0 y 1. O sea que sí puede tenerlo. Y eso le está diciendo a ustedes que tienen que aplicar un coeficiente de forma, porque el lote no es rectangular. Lo que no podría pasar nunca es que me diga superficie 280 metros cuadrados, superficie 320 metros cuadrados y medida 10 por 30. No hay función trigonométrica que me aumente el valor. O sea que la irregularidad siempre disminuye la superficie. Y eso en parte es lo que se mide con los coeficientes de homogeneización, con el coeficiente de forma en particular. Otro de los coeficientes que vamos a ver
Hoy lo vamos a ver muy rápido. En el tema siguiente, en el tema 2, lo vamos a ver más en detalle. Es el coeficiente por esquina. Indudablemente, en el mercado inmobiliario, un lote que está ubicado en esquina vale más que una plusvalía respecto al terreno que está ubicado a mitad de cuadra, el lote medial. Si estamos en zona comercial es demasiado evidente la mejora. A la misma superficie tengo un desarrollo de frente más grande. Al tener un desarrollo de frente más grande tengo más vidriera. Al tener más vidriera tengo más publicidad. Al tener más publicidad tengo más ventas. Al tener más ventas tengo más rentabilidad. Las cosas valen por lo que son capaces de producir. Está clarito en un terreno muy comercial por qué un lote en esquina vale más. Cuando veamos las tablas de coeficiente vamos a ver que en zonas comerciales las plusvalías son muy importantes. En una zona residencial también hay mayor valor. Hoy, es más, lo he escuchado no hace mucho a un especialista extranjero, capo, decir que hoy por cuestiones de inseguridad los lotes en esquina valen menos. No estoy muy de acuerdo con ese criterio, a pesar de que el tipo es un genio. Para mí siguen valiendo más. Tienen un mejor aprovechamiento, muchas más facilidades. El mismo código de fijación le da muchas más facilidades a los lotes ubicados en esquinas que a los mediales. Se aprovecha de mucho mejor manera. Un lote en esquina, cualquier construcción que haga sobre ella va a estar siempre bien ventilada, bien iluminada. Es muy difícil encontrar contras a un lote que está en esquina. Bueno, me pareció este tipo dijo la inseguridad, y bueno, tal vez hoy sí la inseguridad pueda ser algo que a mi criterio lo planteaba como que bajaba el valor de la propiedad. A mi criterio disminuiría la plusvalía. La plusvalía siempre es un poco más. No sería tan pronunciada hoy por cuestiones de inseguridad, y no estoy tan seguro de eso. Por lo tanto nos vamos a quedar con la vieja tablita coherente del ingeniero Barbano, y vamos a respetar los coeficientes que teníamos. Respecto a este coeficiente de esquina, sí le quiero aclarar. Vamos a ver dos opciones. Una opción para calles de igual valor, donde el coeficiente de esquina se va a obtener con esta fórmula. N igual a F1 más F2 sobre F1 y para calles de distinto valor, si estas dos calles fuesen San Martín y Cajamarca, por ejemplo, que tienen evidente distinto valor, la fórmula para calcular N y después calcular el coeficiente por esquina es F1 por B1 más F2 por B2 dividido F1 por B1. Y acá viene la duda cruel que ustedes lo van a tener a más traer durante muchos años hasta que terminen de rendir esta materia, tal vez en la tercera, cuarta repulsa. Tan mala no sé. Que todavía no se lo han preguntado, pero ya se lo van a preguntar. ¿Qué es F1? ¿O qué es F1 por B1? ¿Esto es F1 y esto es F2 o podría ser al revés, F2 y F1? ¿Qué les parece a ustedes? Y se lo voy a explicar para que no se lo pregunten nunca más. ¿Qué les parece a ustedes que debiera ir como denominador? ¿Por qué? El que tiene mayor valor. Ya tuvieron la práctica. Y vos
¿Por qué? ¿Qué dije al principio? La plusvalía, el coeficiente por esquina es una plusvalía. Plusvalía es mayor valor, ¿sí? Si nosotros sabemos que vale un poco más y lo que tenemos que determinar es cuánto más, y lo vamos a hacer a través de estas dos fórmulas, lo que tiene que ir como denominador, evidentemente, es el mayor valor. ¿Estáis seguros? F1 más F2 dividido, a ver, 30 más 10, 40, dividido 10 o dividido 30. 10. Para que n me dé lo más grande posible. F1 por B1 es que el menor producto para que este número me dé lo más grande que se pueda, porque es una plusvalía. ¿Se dan cuenta? ¿Lo han hecho así en la práctica? ¿Lo hicieron por el mayor valor? No lo hemos hecho todavía. No lo han hecho, no había coeficientes de la esquina. Bueno, sí va a haber en la práctica del tema 2, en el práctico... No, en el práctico 1 lo van a hacer, pero más adelante. Siempre n tiene que darle el mayor número posible. Es lógico el razonamiento, no se lo van a olvidar nunca ni van a tener más dudas. Bueno, el coeficiente que sigue es el coeficiente de ubicación, que es el único coeficiente que no tiene formulación matemática alguna. Es a criterio del tasador, es un coeficiente subjetivo. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado cuando utilicemos este coeficiente. No tendría demasiado sentido utilizar un coeficiente 2, o 4, o 17. Si utilizo un coeficiente 2, si utilizo un coeficiente 1,5, 1,7, es porque estoy comparando cosas que no se deben comparar. Estoy haciendo una mala selección de antecedentes. Acuérdense, van a encontrarse con excepciones. Siempre hay excepciones. Pero escápenle o estén muy atentos cuando un coeficiente supere 1,3, más del 30%, o esté por debajo de 0,7, menos del 30%. A lo mejor, para determinar cosas, lo tenemos que utilizar. A lo mejor el producto final me da un valor así. Bueno, atención a esos casos. No digo que no lo puedan usar. Atentos a esos casos porque pueden estar haciendo una mala selección de antecedentes. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta si hemos hecho una buena selección de antecedentes o una mala? En realidad, cuando analicemos por la teoría de los mínimos cuadrados cuál es la desviación estándar de todo esto. No se asusten, no lo vamos a hacer nunca. Pero este sería el concepto. Si tengo una poca desviación es porque mi selección de antecedentes es muy homogénea. Si tengo una gran dispersión es porque mi intervalo de confianza está muy grande, y yo me voy a mover dentro de mi intervalo de confianza. Entonces, si ese camino es muy largo, yo voy a tener muchas dudas en cuanto a la actualización. En la práctica, ustedes lo hacen cuando aplican el método de dispersión, que sí ya lo han hecho en la primera planilla, y calcular la constante K. Esa constante K, que salía como, ¿cómo era? 2n sobre n menos 2t sobre t, 2 veces la sumatoria de los antecedentes menores al promedio, dividido la sumatoria total de los antecedentes, menos 2t,
El N es la cantidad de antecedentes menor al promedio 1, N mayúscula es la cantidad total de antecedentes, T minúscula es la sumatoria de los valores de los menores al promedio 1, T mayúscula es la sumatoria de los valores mayores. Cuando ustedes calculan el valor de esa constante, que le da 0,14, que le da 0,18, que le da 0,36, eso es la desviación. Y eso es lo que a ustedes les va a estar dando la medida de con qué porcentaje de precisión trabajaron en la selección de antecedentes. Bueno, por último vamos a ver los coeficientes de topografía, servicio público y pavimento. Son tres coeficientes que funcionan más o menos de la misma manera, con la misma estructura de fórmula. ¿Qué diría acá? Bueno, vale. El coeficiente, llamémoslo así, llamémoslo por servicios públicos, va a ser igual. Acá, a B sub 0 más B sub 0 más el costo de la obra sobre B sub 0 multiplicado por K. Básicamente tiene esta estructura. Cada uno, acá con esto vamos a utilizar servicios públicos, pavimento, que es un servicio público, y topografía, todo más o menos con la misma fórmula. El valor inicial, el valor que tenía antes de la instalación de un servicio, el valor inicial más el costo del servicio, lo que me costó ponerle un servicio público a esto, dividido B sub 0 por una constante K. En el caso del servicio público, en el caso del pavimento, esta constante K es levemente mayor a la unidad. En el caso de topografía es levemente inferior a la unidad. Topografía se refería al desmonte o al relleno que yo tuviese que hacer sobre el terreno para dejarlo a nivel de la vereda. Bien, un desmonte es siempre una contra, un relleno, un movimiento de tierra siempre es una contra, siempre es un gasto inútil que estoy haciendo sobre la propiedad. La desvaloriza, le quita valor. Por eso esta constante K es menor que la unidad, levemente menor que la unidad. En el otro caso, siempre la anexión, el agregado de un servicio público nuevo me va a dar un mayor valor. Por eso K va a ser levemente superior a la unidad. Esto es como ¿qué concepto? ¿Por qué un poquito más, un poquitito menos que lo que me costó la obra? ¿Por qué? Y por meter un servicio público es una ventaja adicional. Si a mí en el momento de la venta me reportase la misma cantidad de dinero, eso también queda para vos, la misma cantidad de dinero que lo que me costó el servicio público, no lo pongo. No lo pongo. Si yo voy a vender un auto y lo puedo vender en 10, si lo hago pintar, me sale 10 la pintura y lo vendo a 110, pues lo vendo a 100 y me ahorro el trabajo de pelear con el pintor. Si lo pinto, porque lo voy a pretender sacar un poquito más. Me hace ruido la caja, la lleno de carne molida y vamos andando, ¿no es cierto? ¿Saben todo eso? ¿Verdad? Bueno. Esto es lo que expresa la constante K, un poquito más, porque si no, no lo hago esto. Se va a ver más bonito, le voy a sacar un poco más de dinero. Esto lo voy a medir con esta constante K.
Bien. Lo que queda para ver ahora es la planilla de estudio de valor de la tienda. Esta. Olvídense. La conocen bien porque ya la han hecho en la práctica. Sí quiero explicarles, no les va a servir de mucho, pero quisiera explicarles algunas cuestiones conceptuales de esto si se me endereza la imagen, no se me va a enderezar nunca. Bueno, no importa. Igual no van a ver nada. Ahí se enderezó. La primer parte arriba en la planilla, nosotros tenemos los datos de la propiedad que vamos a tasar. Ahí ponemos todos los datos. Después viene el cuerpo principal, la planilla larga. La primera mitad de este lado, hacia la izquierda, van a ir todos los datos de los antecedentes. En la segunda mitad, hacia la derecha, yo tengo todo el proceso de homogeneización. ¿Dónde? ¿En qué parte de la planilla hago lo que estoy hablando de las 5 de la tarde? En esa parte, homogeneización de antecedentes, en la segunda mitad de la planilla, ahí donde estoy aplicando todos los coeficientes de homogeneización. La primera parte es para poner todos los datos de la propiedad, de los antecedentes. La última parte, la de más abajo, donde ya calculo los promedios, donde calculo la dispersión, donde aplico métodos de ajustes y termino determinando el valor de la propiedad a tasar. Esas son las 3 partes o 4 partes más importantes de la planilla. Ustedes en la práctica la van a hacer y la van a calcular a manito, y les va a quedar re bonita. Y van a sacar cuentas como tontiños, porque se van a encontrar, si que no lo han visto ya, que a cada valor que estimó el práctico lo van a tener que agregar el número de matrícula dividido 100 por 27 más 93. Eso para que no se copien los prácticos, para que cada uno tenga que hacer el suyo. Y eso lo van a hacer a manito, lo van a calcular a mano. En un examen final, probablemente, si le tomáramos alguna planilla, yo les pediría que la planilla, como en la resolución 50, sépansela de memoria. Es raro ya que tomemos planilla porque es un tema muy largo y a mí me gusta preguntar mucho y van a pasar 2 horas viendo eso, así que trato de no tomar más planillas. En el parcial se la va a traer dibujada el profesor, probablemente incompleta, y ustedes tendrán que completar esa planilla. En la práctica, mañana se recibieron, bueno, está en la página de la cátedra, está en la página del Tribunal de Tasación de la Nación, la planilla se la bajan y funciona automáticamente. Meten los datos y solito le va a ir calculando todos los resultados. Pero eso para más adelante, cuando hayan aprobado la materia, no antes. ¿Está? Lo mismo con un montón de cosas que vamos a ver, van a encontrarse con planillas que ya le resuelven todo el problema. Pero primero quiero que lo calculen a mano, que se vuelvan locos sacando cuentas para que sepan de qué están hablando. Y para que tengan posibilidad de meter la pata y ponerme acá un porcentaje cuando tenía que poner nunca. Bueno, se me hundió el tema. Respecto a estas planillas vamos a encontrar 3 formas de utilizar estas planillas. La primera es mediante el método de frente y fondo. La segunda, que es la que van a ver hoy, la primera la hicieron en la clase pasada. La que van a ver hoy es por el método de aprovechamiento. Y la tercera, el método de rendimiento o incidencia, que es el otro sistema que hay. Son las 3 formas de utilizar esta planilla. Básicamente es lo mismo, cambian algunas columnas, todo eso está en
en los apuntes, no me interesa demasiado perder tiempo en eso porque lo van a ver en la práctica en profundidad. Y bueno, sepan que durante la etapa del cursado esas planillas la van a resolver ustedes en forma artesanal y que después ya directamente se bajan la aplicación y la calculan directamente. No voy a hacer más consideraciones respecto a eso. Les dejo los apuntes y la extensa práctica que tienen. Más algo que podamos charlar o discutir después en público privado en los foros, que sigo insistiendo, participen, porque se forman lindos grupos de discusión y pueden salir muchas cosas. Ya hoy todos de ustedes ya han participado. ¿Vos fuiste uno? No, yo no puedo entrar todavía. Pero... Vos fuiste 8. Vos fuiste la de 2. ¿Quién es el otro que participó ayer? Los hice caer con el videito de valor y precio. Los hice caer. Bueno, en estas discusiones que se van a ir formando va a quedar clarito el concepto. Yo ya, cuando llegue el final y yo les pregunte, ¿hay un solo valor para las cosas? Ustedes van a ir derechito a contestarme, porque lo hemos discutido y lo hemos desmenuzado, y eso se va a dar con la participación de ustedes. Si no, tengo que esperar a ver qué dicen ustedes en el examen y tenderle todas las trampitas a vida y por haber, que lo hago. En cambio, prefiero meterle las trampitas mientras estamos participando en estas cosas. Y no se van a encontrar con ninguna sorpresa al rendir la materia. Lo último que quiero ver hoy, ya para terminar, son la determinación del valor final, los métodos de ajuste y dispersión que tenemos. Respecto a esto, el tema está súper recontra desarrollado en los apuntes, así que para variar se lo voy a dejar para que ustedes lo desmenucen bien. Sí quiero contarles de qué se trata esto. Cuando nosotros seleccionamos 4, 5, 6, 20 antecedentes y a través de el proceso de homogeneización de antecedentes los hacemos comparables y calculamos un primer promedio, ese primer promedio es un promedio que matemáticamente sin duda es el valor más probable que tendría, es el promedio de todo lo que yo encontré. Si no me escondí ningún antecedente, si no hice trampa en la selección de antecedentes, es todo lo que hay. Por lo tanto, el valor más probable sería ese promedio. Pero no nos olvidemos de una cosa, nosotros estamos trabajando con precios que le aplicamos un proceso de homogeneización, pero ese proceso para hacerlos comparables, pero arrancamos con precios, y que calculamos un valor promedio ¿de qué? De precios, y nosotros estamos tratando de determinar el valor. Y en cada uno de los antecedentes de los cuales nosotros conocemos el precio, sabemos que en cada uno de ellos hay metido un montón de subjetividades de las partes intervinientes, que es lo que nosotros tenemos que sacarle para que ese precio sea valor. Bien, ¿cómo le vamos a sacar eso? Y haciendo una ponderación de la calidad de los antecedentes que hemos trabajado. Entonces, ese primer promedio que calculamos nosotros en la planilla es matemáticamente el valor más probable, pero ese valor más probable es el promedio del precio, y nosotros queremos llegar al valor. ¿Cómo vamos a llegar al valor? Y aplicando una ponderación. Espérate, acá tengo todos los lotes valen 300 y este otro vale 3000. Evidentemente este tipo está chapita o algo ha pasado con esto. Este antecedente no lo tengo que considerar. Esa es una buena manera de eliminar las subjetividades de las partes intervinientes, pero es una manera muy arbitraria.
cómo se elimina la subjetividad de las partes intervinientes y a través de procesos más o menos estadísticos. Primero, tener una buena cantidad de antecedentes. Un promedio con 2 valores no me dice nada de nada. No me sirve para nada. Un promedio con 3 valores es bastante poco. Bueno, si tuviera 5, 6, 10 antecedentes, mejor. Rara vez en la práctica trabajemos con más de 3, pero no importa. Pero ustedes saben que tendrían que trabajar un poco más. Entonces ahora le aplico procesos estadísticos. Y en esos procesos estadísticos yo voy a sacar las componentes subjetivas, lo que hace que yo deje de trabajar con precios para trabajar con valores y poder determinar el valor de la cosa. Entonces, una de las posibilidades era decir, bueno, el que yo veo que se me escapa demasiado o al que no confío mucho en el dato, lo saco. No, eso es arbitrario, porque saco el que más me conviene y pongo el valor final que quiero. Entonces hubiese usado el cuarto método de tasación en la teoría de los oscilantes y más o menos vale, chao, a otra cosa, ¿para qué sacar cuentas a lo tonto? El otro método sería decir, bueno, todo lo que esté por encima del 10%, del 20%, por encima y por debajo del 10, del 20% del valor promedio, lo elimino. Entonces ahora soy un poco más justo. Elimino lo que se me escapa más del 10 o del 20%. Pues que si quiero llegar al valor 10, voy a eliminar lo del 10%. Si quiero llegar al valor 12, voy a eliminar lo del 20%. Si quiero llegar al valor 30, voy a eliminar lo que se escape más o menos del 50%. Sigo siendo arbitrario. Es un método utilizado, bastante utilizado, pero sigue siendo arbitrario. Entonces, mejor es que a través de un proceso estadístico, que en los apuntes inclusive está desarrollado todo el procedimiento, aplique un método de dispersión. Ese método de dispersión solito me va a decir qué desviación tengo yo de los valores y qué es lo que tengo que eliminar o no tengo que eliminar, con cuántos valores finales voy a terminar trabajando o no. Eso es lo que nosotros calculamos como la constante K. La constante K, habíamos dicho, K era igual a 2n sobre n menos 2t sobre t. N, la cantidad de antecedentes menores al promedio 1, n, la cantidad de antecedentes totales, t, la sumatoria de los menores al promedio 1, t mayúscula, la sumatoria de los totales de los antecedentes. ¿Por qué trabajé con los menores y no con los mayores? Porque me place. Voy a llegar a fórmulas sumamente parecidas. No estoy seguro si en los apuntes está la deducción de las dos maneras, con los menores y con los mayores, y llego a una fórmula parecida. Y si no están los apuntes Manual de Tasaciones de Dante Guerrero, está el desarrollo de las dos maneras. Cualquiera de las dos. En vez de trabajar con los menores, hubiese trabajado con los mayores y hubiese llegado a la misma conclusión. Este valor de K me va a dar un entorno 1 más menos K por P1 me va a dar X1 y X2 1 4, 5 1 más la desviación multiplicado por el promedio 1 me va a dar el entorno máximo. Todo lo que esté por encima de esto lo saco, lo desecho, lo tiro a la basura, no me sirve. 1 menos la dispersión por el promedio 1 me va a dar el entorno mínimo. Todo lo que esté por debajo de esto lo saco. Con lo que me queda, con lo que quedó en el medio, voy a calcular el promedio 2. Esto que hacemos, que se llama método de dispersión, es eliminar de los precios con los que yo trabajé la subjetividad de las partes intervinientes. Esto es lo que me va a dar el valor. Estimados educandos, no me gusta esta formulita, no me gusta este método. Hay también
como en matemática financiera, en estadística, hay 800.000 métodos de ajuste más. Usen el que quieran. Usen este, está bastante probado en transacciones, lo recomienda el Tribunal de Transacciones de la Nación. No sé si eso es bueno o malo. Pero si no les gusta este, usen otro cualquiera. Lo que estaría mal es que no usen ninguno. Porque vamos a quedar incompletos en el concepto. Partí de una cosa, metí en la moledora de carne esa cosa y nunca terminé de sacarle la grasita a eso que tenía ahí adentro. Este proceso de dispersión es lo que lo hace un producto más puro, no, lo que para nosotros es valor. ¿Quedó claro este concepto? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bueno, ¿cómo andamos de pilas, baterías, tiempo? Está todo. Joya. Y yo ya no tengo más nada que dar. 1 hora ya. Terminamos entonces. 1 hora le queda. ¿Habrá filmado la clase?